Hoy quiero compartirte algo que de pronto de lo que no se habla mucho y es de la diferencia entre la personalidad y el alma. Tendemos a pensar y es fácil tener la creencia que la personalidad y el alma son una, pero realmente no es así. Entonces podríamos comenzar diciendo que la personalidad es algo que está en nosotros y con lo que nacemos y es algo que se va moldeando de acuerdo a la crianza que tengamos en casa y que también se va acomodando de acuerdo al entorno en el que nos movemos. Y esa personalidad va con nosotros hasta el día que morimos. Podemos decir entonces también que el ser humano y la personalidad son lo mismo, ambos son un vehículo para nuestro proceso de evolución. La personalidad se rige por los 5 sentidos, por lo que puede ver y sentir a través de ellos. Y el alma es todo lo contrario, el alma es multisensorial, cada persona tiene un alma dentro de sí, el alma es inmortal a diferencia de la personalidad y digamos que para la personalidad, quienes se rigen solo por los 5 sentidos, por más que tengan una leve noción de lo que es el alma, por más que lo hayan escuchado, que lo escuchen en una canción, que lo lean en algún lugar o que lo escuchen de alguna amiga o algún amigo, realmente no tienen una conciencia plena en ese momento de la existencia del alma dentro de sí. ¿Qué pasa? Entonces esa personalidad pierde como todo ese poder, esa influencia que el alma puede tener en la personalidad y simplemente se sigue rigiendo y permite que sean sus 5 sentidos los que comanden su vida. Eso se puede ver en las decisiones y en las acciones que tomamos en nuestra vida. Digamos que las decisiones y las acciones que tomamos también tienen una intención y todas se ven, digamos que marcadas por una experiencia y todo esto termina influyendo en nuestro proceso de evolución. Entonces, digamos que si tenemos una intención inconsciente, actuamos de forma inconsciente, pues nuestro proceso de evolución va a ser de forma inconsciente y de la misma forma con la conciencia, si tenemos una intención consciente, actuamos de forma consciente, pues nuestro proceso de evolución va a ser consciente. Para ponerles pues como un ejemplo muy práctico en esto, puede ser en el momento en que uno siente que el cuerpo físico y el cuerpo emocional necesitan como una limpieza, es inevitable pensar que se necesita un cambio importante en la forma en que nos alimentamos, en que nos nutrimos, ¿cierto? Entonces, puede ser tan importante ese cambio que puede implicar que se necesite cambiar todos los hábitos alimenticios para poder empezar a nutrir el cuerpo con alimentos que tengan una vibración mucho más alta. ¿Qué pasa? Que el 90% de la personalidad puede estar muy resistente a ese cambio y decir yo no quiero hacer eso, pero hay un 10% que está buscando ese beneficio que siente que su cuerpo necesita, que es el del beneficio de la salud, de mejorar su calidad de vida. Y es en ese momento donde, por más que sea un 90%, está ese 10% que empieza a tener mucho más peso y más importancia y es por ahí donde se decide tomar la decisión de seguir y caminar por otro lugar, ¿cierto? También esto lo podemos ver en las emociones, entonces en la forma en que sentimos las emociones de ira, las emociones de miedo, las emociones de venganza, de odio, esas emociones que genera el poder de querer tomar algo, sea físico, mental o emocional, a beneficio de uno mismo. Esas son emociones que solo son percibidas y generadas por la personalidad. Sin embargo, la personalidad también puede sentir cariño, amor, compasión, prudencia en las relaciones personales que tiene. Y digamos que todas esas emociones bonitas no hacen parte de la personalidad, sino que son realmente una experiencia del alma. Entonces podríamos decir, como les dije al inicio, que entonces la personalidad se rige por los 5 sentidos y solamente cuando se permite, cuando tiene esa apertura de
empezar como esa parte multisensorial, su intuición empieza a despertarse y empieza a llegar a ser muy importante para ella. Digamos que esa personalidad empieza a notar cosas en sí mismo y también cosas en otras personas que de pronto ni siquiera eran tan visibles a partir de los 5 sentidos. Entonces empieza a generar este cambio y esta mirada interna, empieza como a sumergirse hacia lo más profundo de su ser, y es donde empieza a encontrarse con diferentes corrientes, empieza a darse cuenta de la raíz de la ira que puede sentir en ciertos momentos, de la raíz de por qué estoy generando ciertos pensamientos negativos, y de esa misma forma puede empezar a generar un cultivo de emociones, de pensamientos constructivos, pensamientos amorosos. Y es ahí cuando, en medio de todo ese ciclo que empieza a ocurrir, empieza a experimentarse la energía del alma. Entonces, cuando uno empieza a abrirse y empieza a reconocer esa energía del alma, es cuando se puede empezar a tener una gran influencia en la personalidad, porque entonces ya nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones empiezan a estar de una forma más congruente, más sintonizada. Y aquí es donde nace el poder auténtico, ¿cierto? Muchas veces pensamos, hablamos sobre y tenemos como esas ansias de tener poder, y siempre estamos pensando es en el poder externo, pero pensemos también y como que miremos nuestro entorno, todas esas personas que tienen muchas cosas, que tienen, digamos, ese poder que ellos llaman, y ya va uno a entrar a mirar de pronto cómo es su vida, y realmente uno se da cuenta que no tienen un poder interno, ¿cierto? Entonces el verdadero poder auténtico está cuando la personalidad y el alma están alineadas en esas acciones, en esos pensamientos y en esas emociones. Este es un camino largo, esto es de nunca terminar, pero en la medida en que uno se hace consciente de esto, uno debe permitirse, debe abrirse a seguir ese proceso de evolución para no quedarse estancado y limitado solo a esos 5 sentidos. Espero esto haya dado claridad a la diferencia entre la personalidad y el alma y cómo pueden complementarse, y nos vemos en una próxima oportunidad.